Consultorio Matemático Estadístico. Mi nombre es Elmer Aliaga y en esta oportunidad vamos a desarrollar tema prueba de hipótesis de diferencia de medias, muestras independientes. Partiremos de un ejemplo, una fábrica que produce colchones y que cuenta con dos plantas, una planta en Ate y otra planta en Puente Piedra. El gerente de la empresa está sospechando que el peso de los colchones del Puma de 1.5 plazas fabricados en la planta de Ate es menor a los fabricados en la planta de Puente Piedra. De confirmarse la sospecha del gerente, la empresa tendrá que organizar un programa de capacitación a los operarios de la planta de Puente Piedra. Para tomar la decisión, se toma una muestra de colchones de cada una de las plantas, tal como se muestra a continuación. Se ha tomado el peso de los colchones de espuma de plaza y media, 9 de la planta de Ate y 13 de la planta de Puente Piedra. Y vamos a trabajar con un nivel de significación del 5%. Nos preguntamos, ¿la empresa deberá organizar el programa de capacitación a los operarios de la planta de Puente Piedra? Eso es lo que nosotros tenemos que responder después de realizar esta prueba de hipótesis. Es importante tener presente que en este caso hablamos de muestras independientes. Sí, se seleccionan de dos poblaciones diferentes, como en este caso. Tenemos acá una población que es el total de colchones de espuma de 1.5 plazas fabricados en la planta de Ate. Y de esta población se está tomando una muestra de 9 colchones. Ahora, de la otra población, que en este caso es el total de colchones de 1.5 fabricados en la planta de Puente Piedra, se ha tomado una muestra de 13 colchones de espuma. Entonces estamos hablando de poblaciones diferentes, por lo tanto, las muestras son independientes. También es importante conocer cómo se distribuyen nuestros datos, porque puede ocurrir dos situaciones, que los datos sigan una distribución normal o puede ocurrir que los datos no tengan una distribución normal. Si los dos grupos de datos cumplen con el supuesto normalidad, nosotros vamos a realizar una prueba paramétrica. La prueba es la t-de-Student. Si al menos uno de los grupos no tiene distribución normal, ya no se puede realizar una prueba paramétrica. En este caso tendríamos que realizar una prueba no paramétrica, como es la Udemann-Whitney. Ahora, para realizar la prueba de hipótesis y probar si los datos siguen o no una distribución normal, tenemos dos estadísticos. Uno es Shapiro-Wilks y otro es Kolmogorov-Smirnov. Si el tamaño de la muestra es pequeño, en este caso la muestra es menor o igual que 50, utilizaremos la prueba de Shapiro-Wilks. Pero si la muestra es mayor que 50, tendremos que utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Una vez que tenemos los datos, tenemos que plantear las pruebas de hipótesis para nuestras variables. En el planteo de hipótesis indicaremos la hipótesis nula, que los datos siguen una distribución normal, y la hipótesis alternante, que los datos no siguen una distribución normal. Un nivel de significación del 5%. La decisión estadística, en base a las salidas de la prueba de Kolmogorov-Smirnov o de Shapiro-Wilks, es comparar el valor sig de las pruebas con el nivel de significancia y ver la posibilidad si tomamos la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula, es decir, probar si los datos siguen o no siguen una distribución normal. A continuación vamos a obtener las salidas de la prueba Shapiro-Wilks y Kolmogorov-Smirnov a partir de un paquete estadístico que es el SPSS. En vista de variables, AT. La variable va a ser de tipo numérico, la medida, que como esta es una variable cuantitativa, entonces la medida tiene que estar en escala. Puente Piedra lo separamos por backslides. Lo único que nos interesa es la medida que tiene que estar en escala. Nos vamos a la vista de datos, vamos a ingresar los valores. Yo tengo la información en el Excel y copio los pesos de ambas plantas. Con control C me voy al SPSS y acá lo pego. Vamos a generar las salidas, vamos a analizar estadísticas descriptivas, explorar, vamos a ingresar las dos variables a la lista de dependientes, gráfico
Acá vamos a deshabilitar el tallo y hojas y vamos a habilitar gráfico de normalidad con pruebas. Lo continuamos y nos vamos a opciones y le ponemos excluir casos según pareja. Lo continuamos y acá en esta parte nos dice mostrar, solamente vamos a seleccionar gráfico. Una vez que hemos hecho eso, le damos a aceptar y va a aparecer entonces una nueva ventana, que es la ventana de resultados. Lo que nos interesa a nosotros es esta prueba, que es la prueba de normalidad. Copiarlo al PowerPoint para poder seguir haciendo los análisis. Trabajamos con un nivel de significación del 5%. Para analizar la prueba de normalidad de estas dos variables, vamos a utilizar la prueba de Shapiro-Wilks, porque tanto la variable 1 como la variable 2 tienen un tamaño de muestra pequeño. En el primer caso 9 y en el otro caso 13 datos. Y observando el valor SIC de ambas variables, encontramos que ambos son mayores que el nivel de significación, que es el 5%. En el primer caso el SIC es 0,27 y en el otro caso es 0,991. Por lo tanto, ambas variables siguen una distribución normal. La prueba que tenemos que realizar es una prueba paramétrica llamada t-de-Student. Cuando las muestras son independientes, se requiere realizar la prueba de hipótesis de razón de varianzas. La hipótesis nula tiene que indicar que las varianzas son iguales y en la hipótesis alternativa que las varianzas son diferentes. Trabajamos con un nivel de significación del 5%. En las salidas del SPSS vamos a tener la prueba F de Fisher, pero nosotros vamos a utilizar las salidas del SPSS comparando el SIG del event con el nivel de significación, para lo cual vamos a considerar lo siguiente. Si el SIG del event es mayor que el nivel de significación, la decisión estadística es no rechazar la hipótesis nula. Nosotros tenemos que concluir que las varianzas son iguales u homogéneas. Si el SIG del event es menor que el nivel de significancia, la decisión estadística tiene que ser rechazar la hipótesis nula, por lo que se concluiría que las varianzas son diferentes o heterogéneas. La decisión estadística se tomará en base a las salidas del SPSS. Para ver la prueba de hipótesis para la diferencia de medias, sabemos que hay tres tipos de pruebas. Una prueba que es unilateral izquierda, una prueba bilateral y una prueba unilateral derecha. En la prueba unilateral izquierda, la hipótesis alternativa, la diferencia de medias es menor que un valor. En la hipótesis bilateral, la hipótesis alternativa va a ser que la diferencia de medias sea diferente a un determinado valor. Y en la unilateral derecha, la hipótesis alternativa, la diferencia de medias tiene que ser mayor que un valor. En el ejercicio que estamos desarrollando, vamos a hacerlo con las 5 dimensiones. La primera dimensión es la interpretación. Si tomarán la decisión de programar una capacitación a los operarios de la planta de Puente Piedra. En representación, identificar nuestras variables. La variable 1 es la planta de producción, ATE y Puente Piedra. La variable 2, que es el peso de un colchón de espuma de 1.5 plazas en kilogramos. Tenemos dos parámetros. El peso promedio de los colchones de espuma de 1.5 plazas producidas en la planta de ATE y el otro promedio es el peso promedio de los colchones producidos en la planta de Puente Piedra. La técnica estadística a utilizar es la prueba de hipótesis de razón de varianzas y la diferencia de medias. El planteo de hipótesis, un planteo para la razón de varianzas y otra para la diferencia de medias. Para la razón de varianzas, en la hipótesis nula va que las varianzas son iguales y en la alternativa que las varianzas son diferentes. Y para la diferencia de medias, que la hipótesis alternativa es que la media 1 sea menor que la media 2 y en la nula que la media 1 mayor o igual que la media 2. No se olviden que la hipótesis alternativa es llamada la hipótesis del investigador y eso se da en el contexto del ejercicio, que lo que queremos probar es el peso promedio de los colchones fabricados en la planta de ATE es menor al peso promedio de los colchones fabricados en la planta de Puente Piedra. Por lo tanto, esa es la hipótesis de la investigación. Trabajamos con un nivel de significación
del 5%. Después vamos a la dimensión del cálculo. Utilizaremos el paquete SPS versión 26 para obtener las salidas que nos permitirá resolver el problema. Vamos a la vista de variables, colocar las variables con las cuales vamos a trabajar. La primera variable que vamos a ingresar es la variable planta. Lo vamos a codificar con números, por lo tanto hay que poner numérica, ¿no? Lo que sí es importante es valores. Vamos al signo más. El valor 1 corresponde a la planta de ATE. Le damos en el signo más y le ponemos 2, que corresponde a la planta de Puente Piedra. Una vez que hemos terminado de codificar, le vamos a aceptar. Ya está codificada nuestra variable. Lo otro que es importante es la medida. Como sabemos que la variable planta es una variable categórica que está en medida nominal, entonces acá lo vamos a buscar y le ponemos nominal. La otra variable que vamos a analizar acá es el peso. También es numérica. No tenemos que ponerla en valores. Entonces lo que sí es importante en la medida, como es una variable numérica, la medida tiene que estar en escala. Y cuando la variable es categórica, la medida puede ser ordinal o nominal. Ordinal es cuando la variable es categórica pero tiene un determinado orden o jerarquía. Una vez que hemos diseñado nuestras variables, vamos a la vista de datos. La planta se refiere que vamos a indicar el 1 9 veces y el 2 13 veces. Y ahí a su costado vamos a fijar los pesos. Para hacer esto yo lo que he hecho es en el Excel, ya tengo los valores, ahí lo tenemos, entonces control C, copiamos y acá pegamos, botón derecho y pegamos. 1, que es la planta, y 2 el peso. Si uno quiere ver que 1 representa la planta de ATE, ustedes van a marcar acá. Hay unas opciones, el número 1 y la letra A. Si ustedes marcan la letra A, entonces va a aparecer como la planta, ¿no? Las 9 primeras son la planta de ATE y las otras son la planta de Puente Piedra. Vamos nosotros a obtener las salidas para poder tomar decisiones con respecto a las pruebas de hipótesis, de la diferencia de medias y de la razón de varianzas. Analizar, comparar medias y proporciones, prueba T de muestras independientes. Le damos un clic, variable de prueba, el peso. La planta es la variable de agrupación y acá en definir valores le damos 1 ATE y 2 Puente Piedra. En este caso, la planta de ATE está codificada como 1 y la planta de Puente Piedra está codificada como 2. Continuamos, vamos a opciones. Como nosotros trabajamos con un nivel de significación del 5%, por defecto el SPS tiene nivel de confianza del 95%. Que está relacionado con el nivel de significación del 5%. Lo continuamos, no nos interesa estimar el tamaño de efecto, lo aceptamos. Va a aparecer la ventana de resultados, donde van a aparecer todas las salidas. Nos interesa a nosotros es la prueba de muestras independientes. Es la que vamos a copiar y pegar en el PowerPoint para tomar la decisión con respecto a las medias. Si ya tenemos la prueba del event de igualdad de varianzas. La primera fila corresponde si se asumen que las varianzas son iguales y la segunda que las varianzas no son iguales o son diferentes. ¿Cómo es que vamos a saber con qué fila trabajar? Observamos que el F de Fisher es el 1.942, es el estadístico de prueba. Pero para tomar la decisión con respecto a la razón de varianzas, utilizaremos el sig del event. Y eso ya corresponde a la cuarta dimensión. Analizar la razón de varianzas. Que si el sig del event, que es 0.179, es mayor que el nivel de significación 0.05, por lo tanto, la adición estadística va a ser no rechazar la hipótesis nula. Nuestra conclusión es, con un nivel del 5%, se puede afirmar que las varianzas poblacionales de los pesos de los colchones de espuma de unos 5 plazas para ambas plantas son iguales o homogéneas. Después realizamos el análisis de la diferencia de medias. Para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como estamos hablando de una prueba unilateral izquierda, vamos a trabajar con el P de un factor. Y cuando trabajemos con una prueba de hipótesis donde la diferencia alternante sea que las medias son diferentes, trabajaríamos con P de dos factores.
En este caso sería P de un factor. Pero deben tener en consideración lo siguiente. Si la prueba de hipótesis es unilateral izquierda, el estadístico de prueba tiene que ser negativo. En este caso es positivo. Entonces es una acepción a la regla. Si esto ocurre, la adición estadística va a ser no rechazar la hipótesis nula. Cuando van a tomar la adición con respecto a una prueba de hipótesis unilateral izquierda, tienen que observar que el estadístico de prueba sea negativo. Si la prueba es unilateral derecha, tienen que observar que el estadístico de prueba sea positivo, para que ustedes después comparen el P de un factor con el nivel de significancia. En el caso de una prueba unilateral derecha, si tienen ustedes un estadístico de prueba, un T calculado menor que 0, la adición estadística va a ser no rechazar la hipótesis nula. Concluir que no existe evidencia estadística para afirmar que el peso promedio de los colchones de espuma de 1.5 plazas sea menor en la planta de ATE con respecto a la planta de Puente Piedra. Eso sería la decisión a la cual llegamos. Vamos a ir a la quinta dimensión, que es la argumentación. No hay evidencia estadística que el peso promedio de los colchones de espuma de 1.5 plazas fabricados en la planta de ATE sean menor al de Puente Piedra. Entonces, la gerencia de producción de la empresa no deberá tomar la decisión de organizar un programa de capacitación a los operarios de la planta de Puente Piedra. No se ha corroborado la sospecha del gerente. Eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando desarrollen una prueba de hipótesis para diferencia de medias cuando las muestras son independientes. Espero que esto haya quedado claro, que lo hayan entendido. Ya nos estaremos viendo en próximos videos. Consultorio Matemático Estadístico. Suscríbete a mi canal, estaré compartiendo nuevos videos sobre los tópicos de matemática y estadística.